Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de temas y análisis dirigido por el destacado y connotado periodista nacional Nahum Valladares, quien, dicho sea de paso, esperemos que se recupere al 100% de su salud. Hemos conversado con él en constantes oportunidades y va mejorando. Ya esperemos que la próxima semana esté con ustedes acá en su espacio, temas y análisis, en donde se abordan las temáticas que sin duda alguna son noticia en Honduras, que son información en el país y que, como ustedes siempre lo han visto, hay temas que son vitales, que son fundamentales para que Honduras salga a flote, salga del subdesarrollo en el que se encuentra actualmente, porque eso nadie lo puede desconocer. Así que el próximo martes, si Dios quiere, aquí estará don Nahum Valladares con ustedes en temas y análisis. Hoy abordaremos una temática que sin duda alguna nos debe preocupar como hondureños, lógicamente, porque si no hay inversión, no hay generación de empleo en el país. Y es que está en riesgo la inversión extranjera en Honduras. Ese es el tema que estaremos abordando en esta noche de martes 2 de agosto del año 2022. En riesgo la inversión extranjera en Honduras. ¿Qué está pasando? Yo puedo tener muchas interrogantes, pero las respuestas las tienen los que saben de este tema. Las voces autorizadas para hablar de economía en Honduras. Y para ello le damos la bienvenida a don Olvan Valladares, un destacado economista nacional. Bueno, ¿qué rangos y títulos le podemos dar a don Olvan Valladares? Saludos también a don Rafael Jerez Moreno, un economista de la nueva generación, pero que conoce muy bien y lo hemos visto aquí en reiteradas ocasiones. Don Olvan Valladares, un extraordinario diputado al Congreso Nacional, de los buenos. Cómo añoramos aquellos debates, don Olvan, entre don Olvan Valladares, Osvaldo Ramos Soto, don Rafael Pineda Ponce. Uno aprendía. Hoy lo que saben hacer los diputados, y con todo el respeto, es sacar bubucelas, sacar pitos, pero no hay esa oposición real que hacía don Olvan Valladares y que como economista lo admiramos. Ex precandidato a la presidencia de la República, fundador y espero no me cobren aquí el anuncio, pero fundador de una empresa netamente catracha. Las hamburguesas siguen ahí todavía y muy buenas, por cierto. Fundador de Vigos, propietario también. Hoy no sé en qué condición está don Olvan, pero yo sé que eso nos toca el sentimiento, porque es una empresa 100% nacional y ahí tenemos en pantalla al hombre que la fundó. Y dentro de esto podemos decir cuántos cargos más de don Olvan Valladares. Así que, don Olvan, bienvenido en esta noche para hablar de este tema. Muchas gracias y por tan elogiosos conceptos que hay. Me siento muy agradecido y sobre todo muy orgulloso de poder alternar con Rafael, en quien yo admiro una juventud comprometida, una juventud que sí es esperanza de transformación. No todas las juventudes en las sociedades, en los países, son juventudes que conforman esa élite educada que hablaba Confucio y que decía que son las que tienen que gobernar los pueblos. Pero Rafael, en su corta trayectoria, ha demostrado ser una persona consecuente, muy estudiosa. Yo admiro esos dones y sobre todo muy patriota. Y eso es algo que lo llena a uno de satisfacción, porque cuando uno ya está en la recta final de la vida, si ama el país, lo que quiere es que la heredad, que el país quede en buenas manos. Y jóvenes como Rafael, no tengo ningún empacho en decirlo, Rafael, te admiro mucho y yo te auguro éxitos muchísimos en el campo de la economía, donde yo en realidad me exaltan, si se puede decir, pero yo no
ejercí la economía como economista. Para mí la economía fue un abrir los ojos a todo lo que pasa en el mundo. La economía es una ciencia que debería ser estudiada por lo menos a pinceladas por todo el mundo, por abogados, pero sobre todo por la gente de medios, porque se dicen tantas cosas, no se interpretan tanto los fenómenos económicos que se dan, la compra, la venta, en tiempos como estos, Raúl, en que las inflaciones golpean los países. Por lo general hay un concepto equivocadísimo de dónde es que está la solución. La gente se inclina más por el ingreso y está obsesionado con el ingreso de las personas, y eso a su vez provoca también es una cadena de inflaciones. Entonces hay que pensarlo muy, muy, muy bien. Pero agradezco, ya me fui, me emocioné con estos programas. Así que vamos a ver qué pasa en el transcurso de la hora. Bueno, gracias Raúl y Rafael. No, es que a don Olvan Valladares siempre lo buscábamos ahí en el Congreso Nacional y también en una de sus empresas aquí cerca del barrio Morazán, porque es una persona, y como él dice, que estudia, y hay que estudiar. Rafael Jerez Moreno es un destacado economista, joven por cierto, pero eso no le quita la experiencia que él ha abarcado a través del conocimiento, mediante la lectura. Y vamos a analizar un tema que es muy importante, basado en ese informe del Departamento de Estado, en donde pues puntualiza que Honduras no tiene las condiciones o las garantías necesarias, Rafael, para la inversión extranjera. Y esto sin duda alguna que nos debe preocupar. Rafael Jerez, bienvenido a este programa, sin duda alguna que estará muy interesante con ustedes dos. Muchas gracias, licenciado Morazán, un placer estar aquí. Y bueno, si me permite, en primer lugar quisiera agradecer las palabras del licenciado Olvan Valladares. Pues me siento muy honrado, la verdad, pero él sabe, y se lo he dicho en otros espacios, que hemos tenido la oportunidad de estar siempre analizando estos temas, que yo lo admiro mucho a él también. En realidad, cuando uno empieza su carrera y se aventura, no solo en la parte profesional, sino que también en temas políticos, lo que uno necesita como joven es tener esos referentes, sobre todo porque a veces es difícil navegar contextos tan conflictivos y polarizados. Y bueno, yo ya se lo he dicho, pero nunca está de más decirle que él es uno de esos referentes para mí, ¿no? Entonces, es un placer estar aquí y analizar estos temas. Yo solo formularía una fe de ratas, como dicen los parlamentarios. Yo me he desempeñado más como abogado y yo propondría que don Olvan aporte su análisis económico y yo con mucho gusto mi análisis jurídico, porque pues al final la inversión en el país tiene ese componente integral, ¿no? Yo cuando revisaba ese informe que publicó el Departamento de Estado y uno revisa cada categoría, también contrasta, bueno, con muchos otros indicadores de centros nacionales e internacionales sobre el estado de la democracia, estado de derecho. Incluso contrasta mucho, se compara mucho con el índice de desarrollo humano que presentó Naciones Unidas también hace un par de semanas. Entonces, al final son temas integrales y esa mirada transversal creo que es justo lo que tiene que tener la solución o las soluciones que se puedan formular. Así que nuevamente es un placer compartir este espacio con don Olvan y también con usted, licenciado Morazán. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, Rafael Jerez Moreno. Don Olvan, ¿qué mensaje envía Estados Unidos y qué debemos hacer nosotros como hondureños, los que tomamos decisiones de una u otra manera? Estamos hablando a nivel ya gubernamental, lo decimos así de esa manera. Como país, ¿qué decisiones debemos tomar? Y hacemos referencia a este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde advierte que no hay garantías para la inversión extranjera en Honduras. Don Olvan. Gracias, Raúl. Pero yo quisiera remontarme un poquito al plano histórico, económico del país, porque puede ser que la población se confunda y crea que es esta situación actual, coyuntural,
la que por primera vez provoca un resquemor o una situación de desconfianza del capital internacional para poder venir a Honduras. Y yo quiero decirles particularmente a los profesionales jóvenes que la verdad es que Honduras crónicamente ha padecido de una imagen muy débil, muy debilitada, de desconfianza absoluta. Y me remonto a los años 40. A algunas personas no les gusta oír mucho de lo anterior, pero este presente es a veces producto de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer en el transcurso de las décadas. En Honduras es lastimoso que nosotros no aprendemos y no corregimos en periodos cortos. Eso es lo que hace cualquier legislador, cualquier gobernante que llega al poder, es que trata de maximizar el rendimiento de sus 4 años. En la mayoría de los países tienen 4 años de ejercicio, para que, en primer lugar, desde el punto de vista político, que su partido en el poder sea apreciado por los electores y entonces le permitan continuar en el poder. Eso se hace en un país democrático donde se respeta el mecanismo del voto. Donde no se respeta, entonces ahí entra la trampa, entran los famosos golpes de Estado, entra la creación de situaciones complicadas, conflictivas, que muchos gobiernos lo utilizan de bastón. Mire usted cuántos gobiernos permanentemente están hablando de que hay alguien, un fantasma, que lo encuentran en cualquier esquina, desestabilizándose el gobierno. Pero esa es una excusa que viene desde hace mucho tiempo. Yo desde muchacho escuchaba que los gobernantes hablaban de que hay un grupo interesado en desestabilizar el gobierno. Si no, se le echaba la culpa a los militares, se le echaba la culpa a la oposición política, se le echaba la culpa al colectivo, vamos a usar una palabra moderna, al colectivo del empresariado nacional, pero a alguien tenía que echarle la culpa de la desestabilización. Cuando la desestabilización es producto natural del descontento popular en las calles. No hay otra manera de verlo. Cuando un gobierno se desestabiliza es porque es débil. Y esa debilidad surge de la incapacidad de generar condiciones favorables para que la población pueda prosperar. Entonces, así venimos dando vueltas. En los años 50, la inestabilidad política, el golpe de Estado del 63, del doctor Vidal Morales, lástima. Posteriormente, los 16 años de gobiernos militares, un periodo de transición muy doloroso a la civilidad, diría yo, cuando asume en los partidos políticos y asume el campo civil, asume el gobierno de la República al final de los 70. Pero siempre hubo una desestabilización. Los contras fueron un periodo de desestabilización. Aquí la gente no venía porque no se sabía qué iba a pasar con los contras. Posteriormente, las amenazas del primer gobierno sandinista, que obviamente desestabilizaban la región, no solo a Honduras, desestabilizaban la región. Las guerras del Triángulo, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que nos tuvieron en una situación de economía de guerra nosotros, porque las guerras no solamente se libran en el campo de batalla, se libra también en el aspecto económico, cuando no se dan las condiciones precisamente para que el país se encarrile a través de medidas, de políticas, de estrategias de desarrollo, y entonces vienen los... Entonces, miren cómo ha venido, pero hoy tenemos una situación sui generis, que es una situación de desconfianza absoluta. La palabra de oro en este momento es la desconfianza.
Y la de oro sería la confianza y la de bronce sería la desconfianza en la situación política, particularmente en la situación política. Mire, no nos equivoquemos, es que no podemos equivocar. El capital mundial tiene por naturaleza que orientarse a lo que en otros tiempos se llamase capitalismo, que para mí ha ido como desapareciendo porque el mundo va cambiando, poco a poco va cambiando. Al igual que el socialismo bolchevique, el socialismo de la Unión Soviética no es el mismo de ahora. Nosotros tenemos una China continental que es más capitalista que otra cosa, solo que ahí sigue estando un poco todavía la injerencia del gobierno. Pero Rusia, por ejemplo, que era la madre del modelo socialista soviético, impositor, Rusia cambió y ahora uno de los más grandes multimillonarios del mundo radican en Rusia. No sé qué vaya a pasar después de esta guerra con Ucrania, qué es lo que pueda pasar internamente, cómo van a quedar los rusos después de que tengan la cantidad de muertos que se dice que van hasta ahora. Estamos hablando de 60,000 jóvenes rusos que han perdido la vida. No se sabe si por un capricho, por un ideal de Putin, no sabemos todavía. Pero algo va a ocurrir en Rusia después de este evento militar que va a modificar las cosas. Ojalá que sea para bien. En este momento, Raúl, y finalizo aquí esta primera parte, el problema de Honduras es el problema político porque no se terminan de definir las cosas. El Partido Libre, lo sabemos, es una aglutinación, es una amalgama de fuerzas de pensamiento diferentes. Se dice que dentro del Partido Libre hay 14 corrientes. ¿Hasta dónde serán 14 corrientes diferentes en cuanto al aspecto ideológico? Lo dudo mucho, porque todavía el hombre en el transcurso de los siglos no ha podido desarrollar 14 formas de pensamiento, salvo cuando incluimos los aspectos de tipo religioso o étnico. Entonces sí pueden haber, pero casi todos se encausan en un solo riachuelo y no hay tantas variedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Honduras? En Honduras tuvimos un intento enorme que fue muy favorable, después del 80, de constituir un país en democracia. Quiero garantizarles que los congresos del 80 hasta el año 2000 y pico, fueron congresos de bastante concordia. Y no hablo de una concordia total, porque siempre habían diferencias, habían imposiciones de los partidos gobernantes que obviamente nos molestaban muchísimo a los que creíamos que Honduras tenía que cambiar, y particularmente los resabios estos que arrastramos desde hace muchísimos años y que son los que nos han impedido precisamente desarrollarnos. Entonces, internamente teníamos eso. Externamente nunca hemos podido hilvanar una política. ¿Dónde estamos parados en relación con el mundo? Y es penoso, a mí me causa cierto resquemor compararnos con Costa Rica. Pero Costa Rica es un país que nació con nosotros, salió del vientre de centroamericano el 15 de septiembre de 1821. El mismo día, 5 parcelas centroamericanas. Pero Costa Rica da el vuelco en el año 48 con la revolución de don Pepe Figueres. Y del 48 para acá, el liderazgo tico se propone hacer de Costa Rica un país de primera línea. No ha llegado a eso porque tiene carencias en cuanto a su tamaño, en cuanto a sus recursos naturales, en cuanto a una cantidad, pero
pero políticamente ha mantenido una estabilidad, aunque muchas de las cosas son parte de una estrategia nacional que se mantiene viva gobierno tras gobierno, no importa de qué línea de pensamiento sea, los gobiernos siguen Costa Rica. Esa es la palabra en Costa Rica, esa es y lo mantiene. Entonces, cuando hablamos en este momento, pues ¿por qué no vienen Honduras? Y solo los muy ciegos o los muy fanáticos del status quo es que lo niegan. Pero la verdad es que estamos atravesando un periodo sumamente difícil en todos los campos. Y al final del cuento, el ingrediente del sectarismo político, el ingrediente de la intolerancia, el ingrediente de la falta de concordia y de diálogo entre las partes políticas, que no son muchas. Y se los digo yo en el sentido que en Honduras nos manejan no más de 50 personas. Y le digo una cifra así nomás, antes podía haber dicho menos. Porque nosotros creemos que hay democracia, que hay voluntad popular, pero ni siquiera libre puede jactarse de gozar de ese privilegio, porque la verdad es que ahí también es monolítica, en piedra, está esculpida en piedra, la conducción y el pensamiento político. Y cuando hay alguna disidencia, o se convencen por las buenas o se convencen por las buenas. Así que hasta ahí llego y gracias por escucharme. No, fíjese que ojalá que los jóvenes, que son los que actualmente están formando bastante opinión, ojalá estén viendo el programa o lo vean en repetición o como sea. Pero es importante siempre escuchar la opinión, la versión de alguien que conoce muy bien. O sea, yo sé que una hora para hablar con don Olvan Valladares, para hablar con Rafael Jerez, se va a hacer muy corta. De hecho, vamos a quedar a deber con el tiempo, porque yo sé que aquí hay historia. Cuando se habla con propiedad, en base a todo lo que ha ocurrido a través de la historia. Ahora, Rafael, desde el punto de vista jurídico, don Olvan ha hablado de dos palabras claves. Y él decía de inestabilidad, de desconfianza. Ahora, yo las voy a convertir en positivas, pero la pregunta es, ¿cómo hacer para que haya confianza? Palabra clave. Y también estabilidad en todo aspecto en el país, y que esa inversión pueda llegar y que soñemos con tener un Honduras, no me gusta compararme, pero es la realidad, con ser una segunda Costa Rica, que estamos a muchos años luz de Costa Rica. Esa es una realidad. Me duele decirlo porque yo desearía decir Honduras, la potencia en Centroamérica, pero no es así, y esa es una realidad que no podemos desconocer y que yo creo que los tres vamos a coincidir. A pesar de que somos el corazón de América, con dos costas, para exportar hacia Asia, hacia Europa tenemos dos mares, pero dos océanos, pero la realidad es otra. ¿Cómo hacer? Qué pregunta más difícil, ¿verdad, Rafael? Sí, muy difícil, pero yo creo que lo importante es que, como dijo don Olvan, la historia nos marca un camino también, ¿no? Yo creo que a veces cometemos ese error de analizar las cosas, y ahí incluyo al segmento poblacional del que yo formo parte, lo que usualmente decimos los jóvenes, lo vemos solo en función de lo que está pasando ahora, ¿no? E incluso yo creo que no es pertinente ni siquiera a veces agotar el análisis con lo que pasó en el golpe de Estado, que a veces suele ser solo el punto de referencia en los últimos años. ¿Cómo cambiar eso? Y va ligado a eso que estoy diciendo, para mí pasa por la cultura política del país. Y cuando hablamos de cultura política es justamente comportamientos sociales, es decir, por qué las élites políticas, económicas actúan como actúan, cómo se reproducen esos comportamientos. Y en realidad eso no es algo que surge de la noche a la mañana, son comportamientos que se han repetido a lo largo de la historia. Y le doy un ejemplo puntual. Cuando hablamos de Estados Unidos y particularmente en temas electorales, por ejemplo, siempre muchas personas cuestionan
ese papel que Estados Unidos juega al momento que se da un proceso electoral. Pero si usted mira 100 años atrás, aproximadamente un poco más, las primeras décadas del siglo pasado, y uno revisa los libros de historia, yo leo mucho al historiador Marvin Barahona, por ejemplo, y en los libros de él explica cómo en las primeras décadas del siglo pasado, cuando las élites políticas dominantes no se podían poner de acuerdo después de un proceso electoral, a veces por iniciativa propia acudían a Estados Unidos para que Estados Unidos les ayudara a resolver el problema, reconociendo a uno u otro ganador o proponiendo una solución. Entonces, ese tipo de cosas son un ejemplo de cómo esos comportamientos se reproducen. Cuando hablamos de certeza y lo dirigimos al campo jurídico, es seguridad jurídica, ¿no? Pero para asegurar o para formular esa seguridad jurídica, ahí es donde se requiere lo que mencionó en la parte final Don Olvan, es claridad en la forma de gobernar. Y ahí es donde se requiere la altura en quienes gobiernan para fijar una ruta clara para el país. Hace unas horas que yo revisaba el índice de desarrollo humano que publicó Naciones Unidas, ahí explican ellos cómo ha evolucionado la fragilidad del Estado de Derecho, ¿no? Y entonces cuando hablamos del declive del Estado de Derecho, revertir ese declive toma el mismo o más tiempo que el que tomó para debilitarlo, ¿no? Incluso mucho más, porque a mi criterio, para poder revertir eso, se requiere una renovación de las élites políticas y económicas, es decir, de quienes toman las decisiones. Uno ve ahora quienes toman decisiones, que no solamente es el Partido Libre, como lo mencionó Don Olvan, son distintos actores que intervienen en esa toma de decisiones, pero lo que pasa es que aunque son distintos actores, si uno ve hacia atrás 10, 15 años más o menos, por lo menos en los partidos políticos todavía vienen siendo casi que los mismos actores. Entonces, en los hegemónicos. Entonces, claro, al no haber por lo menos un recambio que se dé de forma democrática, la forma de tomar decisiones no va a cambiar, ¿no? Y al no tener una perspectiva histórica de quiénes son los interlocutores regionales con los que Honduras, bien o mal, tendría que interactuar, allí es donde esas relaciones diplomáticas suelen no tener los efectos deseados. Hace poco yo recuerdo que se cuestionó mucho, y yo fui uno de ellos, la ausencia de la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre de las Américas. Y muchas personas creían que los cuestionamientos eran sencillamente ideológicos, y en realidad no era así. Si uno compara ahora, por ejemplo, aunque obviamente las comparaciones requieren una contextualización más amplia, pero si uno compara el gobierno de Gabriel Boric en Chile, que también es de izquierda y él mismo lo ha dicho, pero en términos pragmáticos, Gabriel Boric reconoce que tiene que sostener relaciones tanto con Estados Unidos, con otros gobernantes que tienen vínculos ideológicos con él. Y hace poco yo leí un artículo que escribió el actual canciller de Chile, en la que ella reconocía la importancia de esas relaciones. Entonces, espacios como el de la Cumbre de las Américas, todos estos son espacios políticos estratégicos que se tienen que aprovechar para revertir esa inestabilidad que no solo se ha sufrido a lo interno, sino también en el exterior, sobre todo en un campo geopolítico exterior en el que Honduras no es protagonista. Claro, en Honduras ocurren muchas cosas, como lo del expresidente Hernández, una extradición que da vuelta al mundo, pero en el día a día realmente Honduras no es protagonista. Puede llegar a serlo, y ahí va un poco de la mano con la respuesta, cómo cambiar la cultura política y revertir ese declive del sistema democrático y todo lo que eso engloba, al identificar esas oportunidades que se le presentan al país aún en medio de una situación de crisis. Y ya con esto cerraría. Si uno ve no necesariamente el contexto mundial, que obviamente nos termina afectando, como el tema de la guerra en Ucrania, pero uno ve el contexto político en el Triángulo Norte Centroamericano. En Guatemala en estos días los periodistas están sufriendo ataques a la libertad de prensa, hay periodistas que están siendo apresados, ya Guatemala también tiene una relación muy hostil con Estados Unidos.
El Salvador, que Nayib Bukele también sostiene estos enfrentamientos constantes con el gobierno de Joe Biden. Entonces ahí es donde está una oportunidad para Honduras también, ¿no? De poder posicionarse como un interlocutor a nivel internacional y a través de eso tratar de generar más espacios, más oportunidades, tanto de inversión para el país, pero de enviar un mensaje, porque al final ese análisis sobre el estado de la inversión que publicó el Departamento de Estado, en realidad es un reflejo de lo que otros centros de investigación internacionales y también nacionales han publicado sobre el estado de la democracia en Honduras. Entonces, generar seguridad jurídica no lo vamos a hacer solo con una ley que apruebe el Congreso e incluso con el hecho de que la CICI venga, aunque es un buen mensaje. Pero todos estos son pequeños pasos que tienen que enmarcarse en un plan más sostenible y con una visión del país. Y ahí es donde está el verdadero reto, ¿no? Yo creo que aún con las dificultades que atraviesa el país ahora, si van surgiendo nuevos liderazgos que se compaginen con otros liderazgos que tienen la experiencia, pero que sí tengan la voluntad política de llevar adelante ciertas políticas, esa puede ser un camino para el país, ¿no? Pero indistintamente de la solución, tenemos que entender que va a ser gradual, ¿no? Y quizás ahí es donde colisiona un poco con demandas sociales que sin duda son más inmediatas. Dice que, bueno, es un tema muy interesante. Yo decía, vamos a quedar de ver tiempo porque de esto se desprenden muchas cosas. O sea, que no haya inversión extranjera, inclusive nacional, y uno tiene que valorar a aquel empresario nacional que en vez de llevar su lempira o su dólar a otro país, pues le apuestan todavía a Honduras, a pesar de que usted decía, Rafael Jerez, de que no hay todavía esa madurez política. Bueno, de hecho, imagínense, nos tenemos que ir a la pausa, pero que todavía hoy, sí, en este pleno siglo, en el año 2022, se sigue pidiendo voto en plancha. O sea, ¿y dónde están aquellos hombres pensantes de otros partidos? Por ejemplo, yo creo que todos extrañamos un don Toribio Aguilera Cuello, por ejemplo, y don Olvan Valladares bien sabe de lo que le estoy hablando, de un destacado economista, financista, que yo creo que hoy todo el mundo sabe que se extraña en ese Congreso Nacional. Hoy, y que me disculpen los actuales diputados, no hay un Toribio Aguilera, con el conocimiento que tenía en materia económica, y les hablaba, si algo era azul, se lo decía por su color, y en la cara. Una persona, y bien sensato, o sea, extrañamos a un Rafael Aguilar, diputados que salieron por el partido Pino, pero cuando se pide el voto en plancha, los partidos emergentes o minoritarios, por decirlo así, no tienen ninguna opción. Entonces, ¿de qué madurez hablamos cuando la gente hoy, por una cancioncita, todavía se sigue engañando? O por una bolsa solidaria. Este tema, sin duda alguna, que hasta enoja, pero es la verdad. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Ya regresamos con estos dos destacados amigos y personas que conocen mucho, mucho, y también que tienen que ofrecerle, pero demasiado al país. Ya regresamos aquí en Temas y Análisis, hoy martes. Muchas gracias por estar aquí con su programa Temas y Análisis que dirige el destacado y connotado periodista nacional, don Nahum Valladares. Ya la próxima semana, si Dios así lo permite, estará aquí con nosotros, los martes y jueves. Don Olvan, ¿hacia dónde vamos en materia de inversión con todo este panorama que hemos visto y hemos analizado también con Rafael Jerez y por supuesto con su experiencia? ¿Hacia dónde vamos, don Olvan Valladares? Porque aquí, y reiteramos esto, la gente se va porque no hay trabajo. La gente, y no vamos a justificar también que delinca la gente, pero a veces se roba porque no hay nada que comer en un hogar y aquí lo que más necesitamos es trabajo. Si hay trabajo es porque hay inversión, y si hay inversión, ese empleo ahí estará y la gente no se va en caravanas. ¿Hacia dónde vamos en materia de inversión, don Olvan? Es muy difícil, Raúl, poder predecir exactamente. Y lastimosamente en situaciones como estas, uno tiene que, para no lucir ridículo después, extremadamente optimista, tiene que irse más que todo por inclinarse
más que todo a ser excesivamente prudente en relación con las expectativas, particularmente de inversión. Mire, a mí me preocupa enormemente en el aspecto de la inversión, no tanto así la inversión extranjera, porque hagamos cálculos. Honduras produce anualmente alrededor de 150,000 jóvenes que se incorporan a los 18 años, 19 años, a la fuerza económica del país. Cuando uno escucha a funcionarios del gobierno, y todos los pasados, se ufanan mucho en decirnos que tal industria, tal inversión grande extranjera va a provocar 4,000 empleos. Uno se pregunta, ¿y los otros 144,000? ¿A dónde los vamos a meter? Hay un crecimiento rural. Y ahí me preocupa enormemente cómo estamos perdiendo nosotros nuestra población rural. Se nos está yendo hacia los Estados Unidos, que es fuerza laboral importante para la producción de alimentos. Si hablamos de seguridad alimentaria, no podemos perder uno de los insumos más importantes, o tal vez el principal, que es la mano de obra. Imposible. Y si uno hace un recorrido, yo lo hacía hace 20 años en campaña, y me recorría departamentos productivos como Lancho y Oro, Choluteca, y desde aquel tiempo ya empezaba a preocuparme que en las visitas a áreas muy rurales uno se encontraba con casitas de un par de ancianos con una marimbita de cipotes, y uno les preguntaba, ¿y los padres de estos niños? No se fueron, o se fueron para la maquila, la mamá, y el papá se iba para los Estados Unidos a buscar fortuna. Eso era muy preocupante. El problema es que no hemos nosotros podido cultivar políticas sanas orientadas precisamente al desarrollo. Y cuando usted va a enfrentar el desarrollo, usted tiene que enfrentarlo de manera integral. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no podemos retener nuestra gente en el campo? Entonces pregúntese qué son las cosas que carecen. ¿Qué es lo que las juventudes buscan? ¿Solo buscan un trabajo y un salario o buscan otras cosas? Buscan diversión, buscan salud, buscan un buen nivel de educación para que si ellos al llegar a la madurez ya no quieren seguir acompañando a sus padres y quieren salir del ambiente, bueno, entonces buscan asistir a universidades con mayor rango y mayor capacidad de instrucción para poder superar los niveles de pobreza en que pasan o niveles limitados. Entonces hay que darles hasta iglesia. Fíjense. Uno se pregunta, bueno, ¿y la gente en el campo a dónde ejerce su voluntad espiritual? No hay. Todas las cosas un gobierno serio, responsable, tiene que analizarlas. Fíjense que cada 4 años, allá esporádicamente, vemos un plan de gobierno. Por lo general, planes de gobierno muy ambiciosos, pero muy etéreos. O sea, hablamos de generalidades. Decimos, hay que mejorar el empleo. Vamos a fijar políticas de empleo. ¿Cuáles políticas de empleo? Dígame, ¿a dónde? ¿Cuál es el desarrollo que va a ir usted segmentado en regiones? ¿Qué es lo que es conveniente en los departamentos los más pobres, departamentos de Intibucá, de Lempira, Ocotepeque? ¿Qué vamos a hacer ahí en esos departamentos? Pero vamos también a hacer la racionalidad del presupuesto. Fíjese que Honduras ha orientado históricamente, desde que yo tengo uso de razón, ha orientado sus recursos nacionales al desarrollo o mejoramiento de obras en los polos ya desarrollados en términos relativos. ¿A dónde está nuestra mejor carretera? Uniendo Cortés y Tegucigalpa. ¿A dónde están nuestros mejores puertos? Se nos llevaron al aeropuerto de Tocontín. ¿A dónde están?
está en una franja de desarrollo y el resto del país ayuno totalmente del apoyo nacional. Es interesante, mire, cuando vienen esos grupos de protesta de lugares muy remotos y vienen a protestar aquí porque ya no tienen otro espacio más, entonces protestan. ¿Y qué es lo que piden? Cosas esenciales, agua potable, pónganme un foquito en la calle. No están pidiendo una refinería, no están pidiendo un aeropuerto internacional, no, piden cosas sencillas. Entonces el problema es que cuando encontramos políticos inescrupulosos, se aprovechan precisamente de esta débil exigencia, que no hay exigencia de nuestro pueblo hondureño. Y por eso es que cada 4 años olvidó el sacrificio que hizo durante todo el periodo y va y vota por las mismas figuras que le metieron el puñal durante mucho tiempo o durante muchas décadas, siempre votando por ellos. O sea, necesitamos una sacudida racional, de mente, de inteligencia, una sacudida, una revolución de inteligencia. Don Olván. No una revolución de pedradas en las calles y pintarrayar paredes. No, esas revoluciones nunca llevan a nada. Más bien eso aleja más todavía el espíritu de aventura, de riesgo que pueden tener. Y cierro con esto, quiero hacer énfasis, Raúl, en que me preocupa la inversión nativa, la local. ¿Por qué están llenos los bancos de recursos? Porque el local, el indígena, nosotros hemos frenado nuestro deseo. Hay miles de personas en Honduras que han tenido iniciativas y hemos sido aventureros. Y entre más difícil la situación, nos hemos embarcado en los bancos. Porque en Honduras no hay capitales, y esto es muy importante que lo sepamos. No hay capitales como hay familiares, como hay de tradición, como existen en Guatemala, Salvador y Costa Rica. No existen. ¿Dónde está la riqueza de un hondureño? En este bolígrafo que tiene aquí, mire, Raúl. ¿Sabe por qué? Porque con este firma los pagarés usted en los bancos. Es el lugar donde hay recursos. Entonces, ¿por qué existen los miles de millones? Creo que ha de andar ya sobrepasando los 100,000 millones de lempiras en recursos disponibles en la banca hondureña. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a ir a solicitar créditos porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, mientras no sepamos qué va a pasar y mientras los extranjeros amigos no sepan lo que va a pasar tampoco, ni para dónde nos lleva, entonces no va a haber inversión, porque eso representa poner a riesgo el poco capital que puedan poner. El extranjero por lo general trae recursos frescos de él. El hondureño no. El hondureño acude al banco para que le den la plata y ahí ve cómo logra poner su 20% o su 10%, y ahorita los bancos están mucho más flexibles porque si encuentran a alguien que quiera arriesgarse, lo apoyan hasta donde sea, porque no pueden tener esa carga de plata sin oficio en los bancos. Bueno, y fíjese, don Olván, que aquí me escribe una persona que no está aquí en Honduras, vive en Inglaterra, un amigo, y dice, pues lo está viendo, ahora llegamos a cualquier rincón del mundo vía internet, y dice, pregúntele a sus invitados si lo que han visto del actual gobierno, saludos a don Alfredo Agurcia, hasta Inglaterra, hasta imagínense en el Reino Unido. Pregúntele a sus invitados si lo que han visto hasta ahora del actual gobierno va encaminado en eso, en crear una política de inversión, porque todo el mundo que está afuera, dice, esto lo está diciendo él, desearía regresar a su patria. Don Rafael, ¿qué le puede contestar a nuestro televidente que está en Inglaterra? Tenía el micrófono apagado, lo siento. Bueno, yo le dejaría un poco más la parte más económica a don Olván. Lo que sí le diría al televidente es que para mí la incertidumbre continúa, ¿no? Y es un poco lo que don Olván contestó en esta última respuesta, es decir, no
no se ve certidumbre, y es justamente lo que el informe del Departamento de Estado explica. Es decir, se han tomado muchas decisiones en las que primero se ponen entredicho, creo yo, lo que pasó en el Congreso Nacional a inicios del periodo. Para mí eso, no solo en términos políticos, sino en general, es muy relevante para generar esa certeza, pero va a ser muy relevante en realidad lo que ocurra con este proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia, porque gran parte de la certidumbre que necesita la inversión y también en el plano nacional es saber que cuando acuda al Poder Judicial y hay un conflicto, naturalmente por la inversión o la propiedad privada, que primero la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial pueda administrar justicia conforme a la legislación nacional y sobre todo los tratados internacionales, que en parte ahí es donde entra el Tratado de Libre Comercio, pero por otra parte que ese mismo Poder Judicial no esté cooptado, y por ende ahí es donde no se genera esa certidumbre. Entonces, para mí no hay, o sea, la incertidumbre es transversal en el sistema político, y ahí es donde entra la parte de inversiones. Es muy duro, creo yo, cuando uno ve las noticias de compatriotas que se van y sobre todo lo que pasó hace poco en Texas, que se van y son víctimas de muchos crímenes, ¿no? Y es muy difícil decirle a la gente que regrese cuando el país realmente no tiene las condiciones para poder darle una calidad de vida digna. Entonces, desde una perspectiva jurídica, yo pienso que la transición que no se ha terminado todavía es la que va a poder determinar hasta qué punto el actual gobierno va a poder generar esa certidumbre. Aunque yo realmente lo veo muy difícil, precisamente porque el proceso de selección de la Corte hasta el momento es un reflejo de esas dinámicas en las que participan interlocutores que sus decisiones no trascienden a la mayoría de la población. No, y usted ha abordado un tema sumamente importante para el país, porque desde el punto de vista jurídico, yo siento que tener una Corte Suprema independiente, que no esté acuerpada o respaldada por un partido político, da vasca, da no sé qué, escuchar de que no, es que eran 7 o 8-7 o te corresponden 7, que ahora le corresponden 8 y así sucesivamente, ¿verdad, don Olban? O decir, no es que como X partido ganó le corresponde a la mayoría, a los otros les corresponde, no. Al menos yo desearía que se elijan a los 15 profesionales más destacados y que conocen de derecho, que conocen de leyes en el país. Y no, es que estos son 7 azules y estos son 8 rojos, o estos ahora son 7 rojo con negro y como aquellos sacaron menos les corresponden 5 a los rojos, 5 a los... Bueno, qué sé yo. Eso no debería ser así, debería ser profesionales del derecho que tengan, pero así de manera comprobada, su lealtad, su idoneidad, su honradez. Ahora imagínense estar hablando de honradez porque ahora ya no sabemos dónde estamos parados. ¿Qué les parece que hemos llegado al final de este programa? Y yo siento que han sido como 10 minutos, o sea, nos fue súper rápido el tiempo, pero es que hablar con don Olban Valladares, hablar con un joven como don Rafael Jerez es enriquecedor, y quien no haya visto el programa se lo perdió. En un minuto, don Olban Valladares, por cuestión de tiempo, ¿qué recomendaciones le haría? Porque usted siento que es una voz autorizada para recomendarle al actual gobierno y enderezar este barco que ha venido ahí hundiéndose, levantándose, pero que todavía no lo miramos que llega a puerto firme. ¿Qué recomendación le haría para ambos en un minuto? Comenzamos con usted, don Olban. Mire, Raúl, yo solo quiero hacer una anécdota, y es que en el año 98, 99 y finalmente ahí por el 2000, hubo un espíritu de cambio, y cuando se reformó la Constitución de la República y se creó lo que se creó, las transformaciones en la Corte Suprema, créame que los dirigentes políticos estábamos imbuidos de un espíritu de concordia y de fe en que podíamos lograr, mediante el diálogo, mediante la conciliación, estructurar algo, particularmente en el aspecto jurídico, que íbamos a tener todos una satisfacción enorme. Mi consejo sería, volvamos a eso. Somos los mismos hondureños.
Pero ya, por ejemplo, el primer ensayo que hicimos en aspecto del diálogo nacional fue boicoteado. Y fue boicoteado por razones muy mezquinas de casi los mismos personajes de siempre. Imagínense la suerte de 9 millones de hondureños jugándose en una cancha donde solo existen dos personas jugando, o 3 o 4, no los 11 de los equipos, sino 3 o 4. Imagínense cada quien defendiendo sus caprichos y sus intereses. Volvamos a eso. Honduras tiene profesionales del derecho extraordinarios, hombres y mujeres capaces, correctos, de bueno, una sola pieza. Aquí tenemos un profesional del derecho. ¿Usted es profesional del derecho, Rafael Jerez? Sí, solo que todavía no cumplo los requisitos para ser magistrado. No, mire, aquí dejémonos de cosas y don Olvan Valladares yo creo que no me va a dejar mentir. ¿Cuál es el requisito? Aquí lo que se necesita es un buen padrino político, desgraciadamente. Ojalá que votemos eso y que vayamos a elegir a los verdaderos profesionales del derecho que estén comprometidos con Honduras, no con un partido. Rafael Jerez, concluyo con usted 1 minuto. No, yo la verdad creo que el gobierno de la República, mire, hay buenos profesionales, pero no son los que toman decisiones. Yo espero que ahí es donde en este tiempo de aprendizaje que todavía están teniendo puedan recomponer algunas cosas y sobre todo que estén dispuestos a escuchar, ¿no? Hay muchas personas que tienen la voluntad de contribuir y creo que cuando se cierran esos espacios es donde no se permite un diálogo y una interlocución que puede llevar adelante cosas positivas para el país. Y bueno, yo cierro agradeciéndole nuevamente la invitación y nuevamente expresarle a don Olvan mi admiración y respeto. Es un placer aprender de él y bueno, será un gusto poder estar nuevamente en otros espacios analizando temas que a ambos nos gustan mucho, ¿no? Bueno, don Olvan Valladares, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Rafael Jerez. Buenas noches. Bueno, este tema, y yo lo dije al inicio, no es para 1 hora, esto es para abordarlo con toda la seriedad del caso, como lo hemos hecho con profesionalismo, porque aquí está en juego mucho. Sí, gracias a don Olvan Valladares. Aquí está en juego mucho. Estamos hablando de la inversión en Honduras. Y ya no solo extranjera, también decía don Olvan, la inversión nativa, la inversión nacional. Ojalá que pongan las barbas en remojo quien tiene que ponerla, en este caso los que tienen el sartén por el mango, y que generen esas condiciones para que se venga esa inversión extranjera y nacional a Honduras. Gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Temas y Análisis, un programa conducido por el destacado periodista nacional don Nahum Valladares, y que esperemos que se recupere pronto de salud y que ya la siguiente semana esté con ustedes. Nos encontramos en Temas y Análisis el próximo jueves con otro tema de interés para los hondureños. Buenas noches, porque se vienen las noticias estelares con Bessie Lorena Betanco Rodríguez y también Alvin Owen. Buenas noches.